Vamos a ver en este vídeo algún ejercicio de reacciones de compuestos del carbono. Vamos a empezar con este ejercicio número 8 que dice un alcohol insaturado A de fórmula C5H10O se oxida y se obtiene pent 3En2ONA, mientras que la deshidratación del alcohol A con ácido sulfúrico conduce a penta 1,3-dieno. Identifique y nombre el compuesto A. Formule las dos reacciones del enunciado e indique a qué tipo corresponde cada una de ellas. Formule y nombre un isómero de función del compuesto A. Vamos a volver a analizar el enunciado y partimos de un alcohol insaturado. Luego este compuesto A de fórmula C5H10O tiene 5 carbonos con 10 hidrógenos, C5H10O, y además tiene que tener un grupo alcohol y un doble enlace. Y de este compuesto sabemos dos reacciones. Ese es el compuesto A. Sabemos que se oxida y se obtiene pen, una acetona en el carbono 2, un doble enlace en el carbono 3 y tiene que tener 5 carbonos. Además sabemos que una deshidratación, que será una eliminación de agua con ese grupo alcohol y un hidrógeno de un carbono adyacente, nos da penta 1,3-dieno. Por lo tanto, nos tiene que dar este compuesto. Un doble enlace en el 1 y un doble enlace en el 3. Esas son lo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, si en la primera reacción hay una oxidación, quiere decir que esta acetona previamente era un alcohol secundario que se oxida a acetona. Además, si en el carbono 2 hay un alcohol, se ha eliminado con un hidrógeno del carbono adyacente para formar ese doble enlace que estamos viendo ahora. Por lo tanto, con esas dos reacciones podemos deducir que el compuesto A es CH3CHOH, CH3. La primera reacción con un oxidante, que puede ser permanganato de potasio, es la que da una reacción de oxidación, da lugar a la acetona. Esa sería la primera reacción que nos manda escribir y es una reacción de oxidación. La segunda reacción es una deshidratación. Aquí hay un doble enlace que no se ve. Puede ser con ácido sulfúrico y calor. Se elimina CH3. Se podría haber dado otro compuesto que sería la formación del doble enlace al carbono. ¿Vale? Formación del doble enlace hacia el carbono 3 o hacia el carbono 1. Es una reacción de eliminación. Y según la regla de Saitev, el compuesto mayoritario será aquel en el que se eliminan hidrógenos del carbono que menos tenga. Por lo tanto, el compuesto mayoritario sería el que estamos viendo abajo. Y el compuesto que nombraba sería el compuesto minoritario. El apartado esto es el apartado B, el de las dos reacciones, y el apartado A era identificar el compuesto A y nombrarlo. El compuesto A ya lo tenemos escrito, CH3, CH, luego lo
escribir aquí, CH3, CHOH, CH, doble enlace, CH3. Y lo tenía que nombrar. La función principal es la función alcohol, luego empiezo a numerar por la izquierda y será pent 3 en 2-ol. ¿Vale? Luego, apartado A, identificar el compuesto a través de las dos reacciones y nombrarlo. El B, escribir las dos reacciones que tenemos, y el apartado C, que es un isómero de función. Pues podemos cambiar la función alcohol por una función éter, CO, y mantener CH, CH, CH3. Mantienen en la misma fórmula molecular 5 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno, pero ha cambiado la función orgánica de alcohol a éter. Y este compuesto sería etil, la otra cadena prop 1 enil éter. Pues este sería el ejercicio número 8. Si pasamos al 9, dice, se tiene un compuesto A de fórmula C3H6O. Sabiendo que A por reducción da lugar a un alcohol primario, B formula y nombra ambos compuestos. B es un alcohol primario y se forma por reducción. Para llegar a una reducción tiene que ser a partir de un aldehído. Podría ser una reducción más intensa a partir de un ácido, pero entonces la fórmula molecular del compuesto A tendría que llevar 2 oxígenos, que no es el caso. Por lo tanto, será una reducción a partir de un aldehído. Empezamos a escribirlo. Ese sería el 9. Tenemos el compuesto A, C3H6O. Este compuesto A, en una reducción, nos ha dicho que da otro compuesto B. Y B es un alcohol primario, es decir, un alcohol en un carbono de un extremo. Al reducirlo, pues lo que hemos visto antes, puede ser aldehído o ácido, pero aquí solo hay un oxígeno, por lo tanto no puede ser un ácido. Si suponemos una cadena de 3 carbonos saturada, sería esa posibilidad. Comprobamos si la fórmula molecular de un aldehído de 3 carbonos con cadena saturada coincide la fórmula molecular con lo que acabamos de escribir. 3 carbonos, perfecto, 6 hidrógenos, bien, y un oxígeno. Por lo tanto, el compuesto A sería propanal. Y al reducirlo, nos daría CH3, CH2, CH2OH, que sería propan 1-ol. El apartado B nos dice qué le pasaría a este aldehído, al compuesto A, si reacciona con un oxidante. Pues un aldehído, si se oxida con un oxidante como el permanganato de potasio, pasaría a ácido. CH3, CH2, COOH. Y este sería el ácido propanoico. Y el apartado C nos dice cuál sería la reacción entre el compuesto B y el compuesto C, es decir, entre el alcohol y el ácido. Pues si reacciona CH3, CH2, COOH con
CH3, CH2, CH2OH, se produce una reacción de condensación o de unión de esos dos grupos funcionales para dar un éster, que sería, voy a escribirlo debajo porque no me va a dejar escribir a la derecha, CH3, CH2, COO, y ahora me quedaría CH2, CH2, CH3. Rama principal del ácido y rama secundaria del alcohol. En este caso, cada una de ellas con 3 carbonos, por lo tanto, esto sería el propanoato de propilo. Y aquí tenéis el ejercicio número 9. Si nos vamos ahora al ejercicio número 10, nos dice que escribamos el compuesto 2-metil-but-1-eno, que es el que estamos ya viendo escrito. Tiene una rama en el carbono 2 y un doble enlace en el carbono 1. Me manda también que escriba un isómero de posición. Si es isómero de posición, tiene que cambiar la posición del grupo funcional. Por lo tanto, podemos cambiar la posición del doble enlace del carbono 1 al carbono 2. Este sería un compuesto con la misma fórmula molecular y distinta posición del grupo funcional. Este sería 2-metil but 2-eno. El apartado B dice, si lo vemos aquí, dice que escriba la reacción del 2-metil-but-1-eno, el compuesto de partida, con el cloruro de hidrógeno, nombrando los productos e indicando qué tipo de reacción es. Pues sí, tengo el CH2, CH, CH3 y reacciona con el cloruro de hidrógeno HCl, se produce una reacción de adición. Se rompe el enlace y los electrones que intervenían en el doble enlace van a formar nuevos enlaces con el hidrógeno o con el cloro. Tendríamos este compuesto, o que la adición de esas dos partículas, el hidrógeno y el cloro, vaya al revés. Ahí CH2. Vale, es que aquí lo tenía mal, perdonad. Me acabo de dar cuenta que aquí me había confundido en este. Entonces, aquí no estaba este. Vale, es que... Y entonces aquí era este. CH, CH3, CH2, CH3, ¿vale? Le había puesto una valencia de más al carbono del doble enlace. En el compuesto de arriba, el hidrógeno va al carbono de la izquierda, que tenía 2 hidrógenos, y el cloro al de la derecha, que no tenía ninguno. Y en el compuesto de abajo, al revés, el cloro a la derecha y el cloro a la izquierda y el hidrógeno a la derecha. El compuesto mayoritario es el que adiciona los hidrógenos al carbono que más tenía. Por lo tanto, el compuesto mayoritario es el de arriba y este es el compuesto que se forma en menor cantidad o minoritario. Y es una reacción de adición. Si nos vamos a el apartado C, dice escriba la reacción en la que se obtenga 2-metil-but-1-eno como producto mayoritario a partir del reactivo necesario en presencia de ácido sulfúrico y calor. En presencia de ácido sulfúrico y calor se produce una deshidratación. Para producir una deshidratación
lo que tendremos es un alcohol que se elimina junto a un hidrógeno de un carbono vecino para formar ese doble enlace. El doble enlace está entre el carbono 1 y carbono 2 y dice el enunciado que este es el compuesto mayoritario. Nombre reactivo y de qué tipo de reacción es. Pues podría ser que el alcohol esté aquí. CH2OH, CH, CH3, CH2, CH3. Esto, en presencia de ácido sulfúrico y calor, se produce la eliminación de este OH con un hidrógeno del carbono de al lado con la formación del doble enlace, que sería CH2, C, CH3, CH2, CH3. Y es una reacción de deshidratación. Podía haber sido CH3, C, CH3 y que el alcohol estuviera aquí, CH2 y CH3. En presencia de ácido sulfúrico y calor, se elimina el OH con el hidrógeno de al lado. Dice el enunciado que como producto mayoritario se tenía que producir el 2-metil-but-1-eno. En este caso, el OH se elimina y puede formar doble enlace con la izquierda, con el carbono de la izquierda o de la derecha. Es decir, se puede formar este compuesto o este compuesto. Según la regla de Saitev, se produce como compuesto mayoritario aquel en el que se elimina el hidrógeno del carbono que más tiene. Y el carbono que más tiene es el de la izquierda. Por lo tanto, el compuesto de arriba es el compuesto mayoritario. Luego se pueden dar las dos reacciones que tenemos ahora mismo en la pantalla. Si continuamos con el ejercicio 11, dice que dados esos tres compuestos orgánicos, indique razonadamente en cuál de ellos se puede dar enlaces de hidrógeno. Se puede dar enlaces de hidrógeno en aquellos en los que tenga el hidrógeno unido al oxígeno y eso solamente se cumple en el primero. Luego ese es el único compuesto que puede presentar entre sus moléculas enlaces de hidrógeno, porque es el único que tiene el hidrógeno unido al oxígeno. Dice el apartado D que cuál puede presentar reacciones de adición. Una reacción de adición se da en aquellos compuestos que tengan doble enlace o triple enlace. En esos casos se rompe el enlace pi y los electrones se emplean en formar nuevos enlaces. No dice que escriba ninguna reacción, solo que justifique, por lo tanto pueden dar reacciones de adición este compuesto y este, por tener dobles enlaces. Y apartado C, ¿cuáles pueden presentar isomería geométrica? Pueden presentar isomería geométrica aquellos compuestos que tengan doble enlace, pero que me dé una distribución diferente en los sustituyentes del doble enlace. De los dos compuestos que tienen doble enlace, este tiene dos hidrógenos y este tendría un hidrógeno y un CH3. Con esos cuatro sustituyentes no hay una diferencia de distribución de ellos con respecto al plano que pase por el doble enlace. Luego este primer compuesto tiene doble enlace, pero no tiene isomería geométrica. El otro compuesto sí que tiene doble enlace y en este caso aquí tiene un hidrógeno y aquí un CH3 y aquí tiene un hidrógeno y un CH3. Ahora mismo, según está representado,
Los dos grupos más voluminosos están del mismo lado del plano, que pasa por los dos carbonos que contienen el doble enlace. Luego ese carbono, ese compuesto, ese isómero, es el isómero cis. Si cambia, por ejemplo, la disposición de este carbono y tenemos esto, ahora los dos grupos CH3 están de distinto lado del plano que pasa por el doble enlace, luego este es el isómero trans. Si pasamos al ejercicio número 12, nos da dos compuestos CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH2O, CH3. Me dice que justifique si son isómeros. Son isómeros aquellos compuestos que teniendo la misma fórmula molecular tengan distinta estructura o distinta disposición en el espacio. Si analizamos las dos fórmulas moleculares, vamos a escribirlo aquí abajo, el compuesto A tiene 3 carbonos, tiene 3, I2,5, I2,7 y un hidrógeno 8 y un oxígeno. Y el compuesto B tiene 3 carbonos, 3 I2,5 y 3, 8 hidrógenos y un oxígeno. Luego tienen la misma fórmula molecular, uno de ellos es un alcohol y otro es un éter. Por lo tanto, sí que son isómeros y además son isómeros de función, porque lo que cambia entre ellos es la función orgánica. En el apartado B dice que cuál de ellos es más soluble en agua. En el compuesto A tenemos un grupo funcional alcohol, un enlace OH, un enlace muy polar. Luego ese compuesto, el A, será muy soluble en agua, que es un disolvente polar. El éter tiene dos enlaces, carbono-oxígeno, y no tiene esos momentos dipolares se anulan y por lo tanto no sería tan soluble en agua como el alcohol. Indique cuál de ellos reacciona con ácido sulfúrico y calor y escriba la reacción. Ácido sulfúrico con calor da principalmente reacciones de eliminación. Por eso la reacción que formaría sería, a ver si la puedo escribir, esta, CH3, CH2, CH2OH en presencia de ácido sulfúrico y calor, se elimina este OH con un hidrógeno del carbono vecino para formar un doble enlace y el compuesto que se forma sería CH3, CH, CH2. Al ser un alcohol en un carbono primario, solo tiene una posibilidad de formar un doble enlace, por lo tanto solo daría lugar a este compuesto. Continuamos con el ejercicio número 13 que dice completar las siguientes reacciones indicando el tipo de reacción y nombrando los productos finales, indicando dónde proceda el producto mayoritario. En el apartado A nos da el ácido propanoico CH3, CH2, COOH, que reacciona con el propan-1-ol, CH2, CH2OH. Una reacción entre un ácido y un alcohol es una reacción de condensación. CH3, CH2, COO, CH2, CH2, CH3, que no me lo deja escribir, ¿vale? Ahí habría un 3. Se produce un éster, es una reacción de condensación y el compuesto formado es el propanoato de propilo. Y la reacción es una reacción de condensación. En el apartado B, bután
2-ol en presencia de ácido sulfúrico. Pues en este caso CH3, CHOH, CH2, CH3. La reacción en presencia de ácido sulfúrico y calor se produce una deshidratación de este OH con un hidrógeno de uno de los carbonos adyacentes. Por lo tanto, se va a formar un doble enlace hacia la derecha si se elimina un hidrógeno del carbono de la derecha o hacia la izquierda si se elimina el hidrógeno del carbono de la izquierda. En este caso sí que se puede producir un compuesto mayoritario. Es una reacción de eliminación, por lo tanto, según la regla de Saitev, se elimina hidrógenos del carbono que menos tiene. Por lo tanto, tenía menos el de la derecha, este de aquí, que tenía 2. Por lo tanto, este es el compuesto mayoritario. Y este es el minoritario. Y los nombres de los dos compuestos sería But2-eno y del otro, a ver si puedo subirlo, But1-eno. Si nos vamos a la tercera reacción, tengo eteno más cloro. Eteno será este, más cloro, gas. Se va a producir una reacción de adición. En este caso se rompe el doble enlace y se forma un enlace nuevo con el cloro y en el otro carbono lo mismo. Por lo tanto, solo se va a producir este compuesto que sería el 1,2-dicloroetano. Dicloroetano. Y es una reacción de adición. La anterior era una reacción de eliminación. En el apartado D, propeno más agua. Propeno es CH3, CH, CH2 más agua. En este caso también se rompe el doble enlace, también es una reacción de adición, pero en este caso las partículas que se incorporan son un hidrógeno y un OH. Por lo tanto, se puede dar ese compuesto o el contrario. A un carbono se va a formar enlace con el hidrógeno y a otro con el OH. Según la regla de Markovnikov, en una reacción de adición, el compuesto mayoritario será aquel en el que incorpora hidrógenos al carbono que más hidrógenos tenía. Este tenía 1 y este tenía 2. Por lo tanto, el que más tenía es este y este va a ser el compuesto mayoritario. Y este el minoritario. Y los nombres serán propan, propan 1-ol y el de abajo propan 2-ol. Si nos vamos al ejercicio número 13, nos da 3 compuestos orgánicos, CH3CH3, CH3OH, CH3CH, doble enlace, CH3. Dice que indiquemos cuáles son hidrocarburos y los nombremos. Son hidrocarburos aquellos compuestos formados exclusivamente por carbono
e hidrógeno. Por lo tanto, son hidrocarburos el primero y el tercero. El primero es CH3, que es etano. Y el tercero es CH3, CH doble enlace CH3, que será but2eno. El apartado B dice: escriba todos los isómeros posibles de cada uno y nómbrelos. Pues el etano no tiene ningún isómero porque no tiene ni ninguna posibilidad de isomería estructural ni ninguna posibilidad de isomería espacial. El metanol, pues lo mismo, sí que tiene una función oxigenada, pero no hay posibilidad de cambiarla por otra que sea otro compuesto isómero. Por lo tanto, nos tenemos que limitar al buteno, al but2eno. En este caso sí que podemos hacer un isómero de posición cambiando a but1eno. Sería un isómero de posición. Podríamos ramificarlo, no podríamos ramificarlo. CH3, CH3, CH2. Este también sería el 2-metil-prop-1-prop con una P, 1N. Y además el compuesto tiene un doble enlace, el inicial, por lo tanto vamos a ver si también tiene posibilidad de isomería geométrica o cis-trans. Sí que tiene este isómero, tal cual está escrito, sería el isómero cis, y este sería, si cambiamos la distribución de los sustituyentes con respecto a ese plano, sería así, este sería el isómero trans. Por eso, esas serían todas las posibilidades que tenemos de isómeros del but2eno. Si nos vamos al apartado C, dice: ¿puede experimentar alguno de ellos reacciones de adición? Escriba una. Pues lo mismo, para que experimente una reacción de adición tiene que tener un doble enlace. Y el único que tiene un doble enlace es el but2eno. CH3, CH, CH, CH3. Podemos escribir una reacción de adición pues con el cloruro de hidrógeno, que sería CH3, CH2, CHCl, CH3. O al contrario, pero nos quedaría el mismo compuesto. La adición se podría producir CH3, CHCl, CH2, CH3. En cualquier caso, el compuesto es 2-clorobutano.